La tenue luz de la lámpara nocturna proyectaba sombras caprichosas en las paredes del dormitorio. Emily Parker volteó por centésima vez la almohada para colocar el lado fresco hacia arriba y miró las cifras brillantes del reloj digital. 3:15 de la madrugada. Otra noche de insomnio se alargaba interminablemente, llena de fantasmas del pasado y recuerdos amargos. Hace 1 año y medio, su vida se dividió en antes y después. Un cortocircuito en el viejo cableado ocurrió mientras ella estaba de turno nocturno en el hospital. Su esposo Michael y su hija Sarah, de 8 años, no despertaron. Humo. Todo ocurrió por el humo. Desde entonces, el sueño se convirtió en su enemigo, transformándose en una interminable secuencia de pesadillas y despertares empapados en sudor frío. Emily pasó su mano por el rostro, secando lágrimas involuntarias. Las ojeras se habían convertido en sus compañeras constantes, al igual que los dolores de cabeza causados por la falta crónica de sueño. El trabajo en el servicio de urgencias, al que había dedicado 15 años de su vida, ahora se le hacía difícil. Cada turno se convertía en una prueba de resistencia, y cualquier pitido del equipo médico la hacía sobresaltarse, recordándole la alarma de incendios. Durante los últimos meses, probó, o al menos le pareció, todos los métodos posibles para recuperar un sueño tranquilo. Las pastillas para dormir ayudaban por un corto tiempo, pero dejaban una pesada sensación de vacío y una niebla en la cabeza. Los psicólogos decían las palabras correctas sobre aceptar la pérdida y trabajar con el trauma, pero sus consejos chocaban contra la realidad de noches solitarias en una casa vacía. Meditación, yoga, tés de hierbas, ruido blanco. Nada podía acallar la voz interna que una y otra vez repasaba los eventos de aquella noche. ¿Y si hubiera estado en casa? ¿Y si hubiera insistido en cambiar el cableado antes? Las preguntas sin respuesta la perseguían cada noche de insomnio. En su desesperación, Emily comenzó a dar largos paseos por las noches, esperando agotarse físicamente tanto que el sueño llegara por sí solo. Durante uno de esos paseos, terminó en un barrio desconocido en las afueras de la ciudad. Las casas antiguas estaban rodeadas de jardines descuidados, y el silencio se sentía especialmente profundo después del bullicio de la ciudad. Un pequeño cartel en la ventana de una cafetería local llamó su atención por su simplicidad. Talleres de creación de atrapasueños indígenas. Ven a encontrar tu camino hacia un sueño tranquilo. Por lo general, Emily era escéptica ante estas cosas, considerándolas trucos para personas crédulas. Pero algo en el texto escrito a mano, y el sencillo dibujo de un círculo tejido con plumas, la hizo detenerse. De regreso a casa, no podía dejar de pensar en el cartel. Esa noche, acostada sin dormir, Emily sintió por primera vez en mucho tiempo un débil destello de esperanza. Tal vez era solo otra forma de distraerse del dolor, pero decidió darle una oportunidad. Al fin y al cabo, ya no podía estar peor. Por la mañana, después de otro turno agotador, Emily sacó de su bolso un trozo de papel arrugado con la dirección que había copiado del cartel. El barrio no era de los mejores, pero algo le decía que ese camino podría llevar a algún cambio. Aunque fuera pequeño, aunque fuera temporal, ahora estaba dispuesta a aferrarse a cualquier cosa. La vieja casa de 2 pisos, con una fachada de madera oscurecida por el tiempo, parecía estar atrapada entre el pasado y el presente. Emily verificó 2 veces la dirección antes de decidirse a subir los crujientes escalones del porche. La enredadera que trepaba por las paredes creaba sombras caprichosas, y en el aire flotaba un leve aroma a hierbas e incienso. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. En el umbral estaba una mujer mayor con el cabello largo y canoso recogido en una trenza suelta. Las profundas arrugas de su rostro formaban un mapa de los años vividos, pero sus ojos brillaban con una claridad y calidez sorprendentes. «Soy Ruth White», dijo, y su voz sonó como una melodía suave. «Y tú debes ser quien busca los sueños». Emily parpadeó sorprendida. Aún no había tenido tiempo de presentarse. Ruth sonrió amablemente, como si leyera sus pensamientos. «Reconozco el insomnio en los ojos de mis invitados. Pasa, niña». El taller estaba en el 2.º piso, y mientras subían las escaleras, Emily notó numerosos atrapasueños de diferentes tamaños y formas colgados a lo largo de las paredes. La habitación en la parte superior resultó ser amplia y luminosa. Grandes ventanas daban al jardín,
donde los árboles antiguos creaban un dosel natural. A lo largo de las paredes, había estanterías con cestas llenas de materiales naturales, plumas de todos los tamaños y colores, cajitas con cuentas, madejas de hilos de colores. En el aire, motas de polvo danzaban bajo los rayos del sol de la tarde, creando una atmósfera casi mágica. Cada atrapasueños es una historia, comenzó Ruth, sentándose junto a una gran mesa redonda junto a la ventana. Y cada historia comienza cuando estamos listos para escucharla. Con un gesto invitó a Emily a sentarse a su lado. Sobre la mesa había armazones de ramas de sauce, formando círculos perfectos de diferentes tamaños. Ruth estudió detenidamente el rostro de Emily, mientras ésta examinaba los materiales en la mesa. ¿Cuántas noches llevas sin dormir?, preguntó de repente. Emily se estremeció ante la franqueza de la pregunta. 1 año y medio, respondió en voz baja, sorprendida de sí misma. Por lo general evitaba hablar de ello. Los sueños no llegan a quienes tienen el corazón cerrado, dijo Ruth, tomando uno de los círculos de sauce en sus manos. Pero tampoco abandonan a quienes están dispuestos a recibirlos. Extendió el círculo hacia Emily, y ésta sintió la calidez de la madera bajo sus dedos. Cada patrón que tejemos es un camino hacia lo que hemos perdido y hacia lo que podemos encontrar. En los ojos de la anciana artesana, Emily vio una comprensión que no había encontrado en ninguno de los médicos o psicólogos. Ruth no preguntó sobre las causas de su insomnio, ni ofreció consejos sobre cómo lidiar con el dolor. Simplemente estaba allí, tranquila y sabia, como un viejo árbol en su jardín. Mis ancestros creían que el atrapasueños es una ventana entre mundos, continuó Ruth, sacando un carrete de hilo azul oscuro. A través de él se va todo lo oscuro y doloroso, y queda solo lo que nos ayuda a sanar. Comenzó a mostrar cómo fijar el hilo en el aro, y sus movimientos eran suaves, casi hipnóticos. Emily observaba las manos de Ruth, sintiendo cómo la tensión, que había sido su compañera constante, comenzaba a desvanecerse poco a poco. En esa habitación, el tiempo parecía fluir de manera diferente. Allí, no había lugar para el ajetreo ni la preocupación, solo el ritmo pausado del tejido y la suave voz de Ruth, contando antiguas historias sobre sueños y despertares. ¿Te quedarás?, preguntó Ruth cuando el sol comenzó a ponerse. Emily miró sus manos, que aún sostenían el aro de sauce, y asintió. No podía explicar por qué, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. La primera lección comenzó en silencio. Ruth sacó de una vieja cómoda varios materiales y los colocó frente a Emily, permitiéndole simplemente mirar y tocar cada uno de ellos. Plumas suaves de paloma, símbolo de paz y esperanza. Plumas rígidas de búho, guardianas de la sabiduría de la noche. Cuentas de madera, piedra y vidrio, cada una con su propia historia. Antes de empezar a tejer, necesitas aprender a sentir, explicó Ruth mientras le entregaba a Emily un carrete de lino natural. Los hilos son como las líneas de nuestro destino. A veces se rompen, se enredan, pero siempre podemos empezar un nuevo patrón. Emily pasó los dedos por la superficie áspera del hilo, notando cómo su dureza se suavizaba gradualmente con el calor de sus manos. Pero cuando llegó el momento de tejer realmente, todo resultó ser más complicado. Los dedos de Emily, acostumbrados a los movimientos precisos de los instrumentos médicos, no lograban encontrar el ritmo adecuado. Los hilos se enredaban, los nudos quedaban desiguales, y la frustración crecía con cada intento fallido. No puedo, exhaló finalmente, dejando caer las manos. Es inútil. Ruth observaba su lucha con calma, sin intervenir. Háblame de tu hija, pidió inesperadamente. Emily se quedó inmóvil, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Sara, le encantaba dibujar. Las palabras salieron por sí solas. Sus primeros dibujos eran tan irregulares como tus nudos ahora, pero nunca se rendía. En los ojos de Ruth apareció algo que se asemejaba al dolor. Hace 40 años perdí a mi hijo, dijo en voz baja. Cada atrapasueños que he creado desde entonces guarda un fragmento de su memoria. No podemos recuperar a quienes amamos, pero podemos aprender a vivir con su ausencia. Emily miró en silencio sus manos temblorosas. Ruth sacó un nuevo aro y se sentó a su lado. Empecemos de nuevo, propuso. Esta vez, no pienses en la perfección del patrón. Simplemente deja que tus manos se muevan como quieran.
Su voz sonaba como un río tranquilo, calmante y profundo. Día tras día, Emily regresaba al taller de Ruth. Poco a poco, sus dedos comenzaron a recordar los movimientos, y los patrones se volvían más seguros. Cada nuevo atrapasueños contaba una historia de dolor, aceptación y lenta curación. Ruth le enseñaba no solo la técnica de tejer, sino también el arte de escuchar el silencio entre los latidos del corazón. ¿Ves este patrón?, preguntaba Ruth, señalando un intrincado entrelazado de hilos. Es como un laberinto de nuestros pensamientos. A menudo nos perdemos en él, olvidando que cada giro lleva al centro. Emily empezaba a comprender que crear un atrapasueños no era solo un oficio, sino una forma especial de meditación donde cada movimiento se convertía en una metáfora de un viaje interior. Un día, trabajando en un patrón especialmente complicado, Emily se sorprendió tarareando una canción de cuna que solía cantarle a Sarah. Sus manos se detuvieron, pero Ruth tocó suavemente su hombro. «Continúa», susurró. «La canción también es parte del patrón». Y Emily continuó, dejando que la melodía se entrelazara con los hilos junto con sus lágrimas. En esos momentos, el tiempo parecía detenerse. Los sonidos del mundo exterior se desvanecían, dejando solo el susurro de los hilos, la respiración tranquila y la sabiduría ancestral transmitida a través de generaciones. Emily comenzó a sentir una conexión con algo más grande que su propio dolor. Quizás era de esto de lo que hablaba Ruth cuando mencionaba la ventana entre los mundos. «Empiezas a escuchar los hilos», observó Ruth un día, mientras veía trabajar a Emily. «Te cuentan sus secretos». Y era verdad. Cada tejido se asemejaba a una conversación silenciosa consigo misma, con el pasado, con aquellos que ya no estaban. En estas conversaciones surgía gradualmente un nuevo entendimiento, y tal vez, el inicio de la aceptación. Todos los jueves, Emily se reunía con otros alumnos de Ruth. Eran pocos, solo 5, y cada uno tenía su propia historia de pérdida. Jane, que había perdido el trabajo de sus sueños debido a una lesión en las manos. Tom, un veterano cuyas noches estaban llenas de fantasmas de la guerra. María, quien no pudo salvar su matrimonio de 30 años. Todos encontraban consuelo en el ritmo pausado del tejido y en las palabras sabias de Ruth. «Los patrones que creamos reflejan los patrones de nuestra vida», decía Ruth, caminando entre las mesas de trabajo. Su presencia traía calma, y las historias que compartía ayudaban a cada uno a ver su camino con nueva luz. En esas noches, el taller se llenaba de conversaciones tranquilas y los sonidos del tejido, creando una atmósfera especial de sanación compartida. Un día, mientras trabajaba en un patrón complicado, Emily escuchó a María llorar en silencio sobre su atrapasueños. Ruth no se apresuró a consolarla. «A veces, las lágrimas son parte del patrón», dijo, y todos entendieron a qué se refería. En ese momento, Emily se dio cuenta de que no era la única que llevaba heridas profundas, y de alguna manera, eso trajo alivio. Poco a poco, los jueves se convirtieron en la parte más importante de la semana. Emily comenzó a notar cómo cambiaban sus propios atrapasueños, de patrones oscuros y densos que recordaban laberintos, a composiciones más claras y abiertas. Ruth decía que esto reflejaba cambios internos, y Emily empezaba a creerle. El tiempo en el taller fluía de una manera especial. Allí se podía guardar silencio sin sentir incomodidad, o hablar de los temas más íntimos, sabiendo que serías comprendida. Cada uno creaba su propia historia con hilos y cuentas, y cada historia encontraba eco en los corazones de los demás. «Todos estamos conectados», repetía a menudo Ruth, como los hilos en un atrapasueños. Una de esas noches, Tom llevó una foto de su compañero caído. La miró durante mucho tiempo antes de comenzar a tejer. Su atrapasueños resultó asimétrico, con un ritmo roto en el patrón, pero poseía una belleza desgarradora. «Es un recuerdo», dijo en voz baja. «Pero ahora ya no duele tanto». Emily comenzó a entender que cada atrapasueños no era solo un adorno, sino una forma de contar aquello para lo que faltaban palabras. En el entrelazado de los hilos revivían recuerdos, la risa de Sarah, los cálidos abrazos de Michael, los momentos felices de su vida juntos. Y por primera vez, esos recuerdos no traían un dolor agudo. Ruth les enseñaba a ver la belleza en la imperfección. «Miren estos nudos», decía, señalando lugares donde el hilo se resistía al patrón planeado. «También son parte del camino».
Al igual que nuestros errores, nuestras pérdidas, hacen que el patrón sea único. Y poco a poco, todos aprendían a aceptar no solo la belleza de sus obras, sino también las cicatrices de sus historias. Una noche, cuando todos se preparaban para irse, Jane mostró su primer atrapasueños terminado. Sus manos, marcadas por un accidente, habían creado algo sorprendente. Un patrón en el que se vislumbraban las formas de un pájaro extendiendo sus alas. Pensé que nunca volvería a crear belleza, dijo con lágrimas en los ojos. Pero ahora sé que siempre se puede empezar de nuevo. Emily miraba las obras de sus compañeros, colgadas en las paredes del estudio, y veía en ellas el reflejo de su camino compartido. Cada atrapasueños contaba una historia de superación. Cada patrón hablaba de esperanza. Y en ese tapiz colectivo de historias, encontraba fuerzas para seguir adelante, aprendiendo a aceptar su pérdida no como un final, sino como parte de un patrón mayor de la vida. Ese día, la lluvia golpeaba con insistencia contra las ventanas del estudio. Emily trabajaba en un nuevo atrapasueños, intentando plasmar en él un patrón complejo que la perseguía en sueños. Sus dedos se movían con seguridad, entrelazando el hilo azul oscuro en la base, cuando de repente un olor familiar a humo de la calle se coló por la ventana entreabierta. Sus manos temblaron. El hilo se deslizó, enredándose en un nudo desigual. Ante sus ojos se encendieron los recuerdos de aquella noche. La llamada telefónica, las sirenas de los bomberos, las paredes carbonizadas de su casa. Emily sintió cómo la habitación comenzaba a girar y el aire se volvía denso y pesado. No puedo, exhaló, dejando de lado su trabajo. No puedo hacerlo. Ruth, sentada en su silla favorita junto a la ventana, observaba en silencio su colapso. Las lágrimas corrían por el rostro de Emily mientras empezaba a hablar. Primero en voz baja, luego más fuerte, desbordando el dolor que había mantenido dentro por tanto tiempo. Era mi turno. Yo debería haber estado en casa. Michael hablaba del cableado, pero siempre lo posponía. Sara me pidió que me quedara con ella esa noche. Tenía fiebre, pero fui a trabajar. Estaba salvando a otras personas mientras mi familia... Su voz se quebró, convirtiéndose en sollozos. Ruth se levantó y caminó lentamente hacia Emily. Recogió el atrapasueños caído, alisando cuidadosamente los hilos enredados. Mira, dijo en voz baja. ¿Ves cómo los hilos se entrelazan? Cada nudo, cada cruce tiene su lugar y su momento. No podemos cambiar cómo se han dispuesto, pero podemos aprender a ver la belleza incluso en los entrelazados más oscuros. Emily levantó su rostro lleno de lágrimas. ¿Qué belleza puede haber en la muerte de personas inocentes? ¿En no haber podido protegerlos? Ruth se sentó a su lado, sosteniendo el atrapasueños enredado en sus manos. Proteger no siempre significa prevenir el dolor. A veces significa preservar la memoria de quienes amamos, sin permitir que el dolor envenene esos recuerdos. La lluvia tras la ventana comenzó a amainar, y con ella también empezó a desvanecerse la tensión interna de Emily. Ruth continuó hablando. Su voz se mezclaba con el suave susurro de las gotas. Cuando perdí a mi hijo, también buscaba formas de cambiar el pasado. ¿Y si hubiera insistido en otro tratamiento? ¿Y si hubiéramos ido a otro hospital? Esos «y sí» pueden convertirse en cadenas que nos mantienen prisioneros del pasado. Comenzó a desenredar lentamente los hilos en el atrapasueños de Emily. Pero un día entendí. Mi hijo no habría querido que viviera en esa prisión de arrepentimientos. Tus Michael y Sara tampoco querrían eso para ti. Sus dedos hábiles restauraban el patrón, transformando el caos en armonía. Cada nudo en este tejido es como un momento de tu vida con ellos. Hubo días luminosos y oscuros, alegría y tristeza, risas y lágrimas. Todo esto forma parte de su historia conjunta. Y esta historia no termina con su partida. Continúa en ti, en tu memoria, en el amor que llevas en tu corazón. Emily observaba cómo su trabajo se transformaba en manos de Ruth. El nudo enredado se convertía en un patrón complejo, donde los hilos oscuros se entrelazaban con los claros, creando un diseño inesperadamente profundo y hermoso. A veces, continuó Ruth, los patrones más hermosos nacen del caos. Al igual que nosotros mismos, a menudo nos fortalecemos al atravesar la oscuridad. El silencio llenó el estudio, solo interrumpido por el suave roce de los hilos. Emily sintió cómo algo dentro de ella comenzaba a cambiar,
como si el nudo que había llevado en su corazón todo ese tiempo empezara a deshacerse lentamente. No desaparecer por completo. No, ese dolor siempre sería parte de ella, pero transformarse en algo nuevo, algo con lo que podría vivir. Después de ese colapso memorable, algo cambió en el trabajo de Emily. Comenzó a crear un atrapasueños especial, poniendo en él todo su amor por su hija. Cada detalle fue cuidadosamente planeado. Hilos rosa suave, el color favorito de Sara. Pequeñas estrellas plateadas, como las que brillaban en el techo de su habitación. Plumas ligeras de paloma, símbolo de la inocencia y la pureza del alma infantil. Ruth le enseñó a usar los colores como lenguaje del corazón. Cada tono dice aquello para lo que no tenemos palabras, le explicaba, ayudando a Emily a elegir los hilos. En el centro del diseño, apareció una pequeña mariposa hecha de cuentas de colores. A Sara le fascinaban las mariposas y podía pasar horas observándolas en el jardín. El trabajo en ese atrapasueños especial tomó varias semanas. Emily iba al estudio todos los días, incluso cuando no había otros estudiantes. Tejía sin prisa, entrelazando recuerdos en los patrones. Los primeros pasos de Sara, su risa mientras jugaban al escondite, el calor de su pequeña mano en la suya. Poco a poco, la casa vacía comenzó a llenarse de vida. Emily sacó del desván cajas de fotos que no había podido mirar desde la tragedia. Ahora las colgaba en las paredes, creando su propio patrón de memoria. Los dibujos infantiles de Sara, que había guardado con tanto cuidado, encontraron su lugar junto a los atrapasueños. Una mañana, al despertar, Emily se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo había dormido toda la noche sin pesadillas. Su sueño estaba lleno de imágenes de mariposas y cielos estrellados, y despertó con una sensación de tristeza tranquila, pero no de dolor devastador como antes. Ruth sonrió al escuchar esto. Tu corazón está aprendiendo un nuevo lenguaje de sueños. En el hospital, sus colegas notaron los cambios en Emily. Las ojeras se habían atenuado, y sus movimientos mostraban una renovada confianza. Comenzó a quedarse después de los turnos para hablar con los pacientes, especialmente con aquellos que, como ella, habían perdido a sus seres queridos. Ahora sabía que, a veces, el remedio más importante es la posibilidad de ser escuchado. El atrapasueños para Sara se volvía cada vez más complejo y hermoso. Emily aprendió a entrelazar cintas de seda finas, creando un efecto de arcoíris brillante, como los arcoíris que ella y su hija solían buscar después de la lluvia. Cada nuevo elemento era como una carta de amor enviada a la eternidad. La memoria se parece a estos patrones, dijo Ruth un día, observando el trabajo de Emily. Al principio duele, como los bordes ásperos de los hilos sin tratar. Pero, con el tiempo, cuando aprendemos a vivir con ella, se suaviza, convirtiéndose en un hermoso tejido de historias que queremos preservar. En el jardín de Emily comenzaron a aparecer nuevas flores, las mismas que le gustaban a Sara. Brillantes pensamientos y delicadas no me olvides formaban un tapiz vivo que recordaba los patrones de sus atrapasueños. Emily empezó a pasar más tiempo al aire libre, dejando que la naturaleza sanara su alma. Michael también estaba presente en este nuevo espacio de memoria. En las fotos antiguas, en su sillón favorito, que Emily finalmente dejó de evitar, en el aroma de su café favorito, que volvió a preparar por las mañanas. El dolor no había desaparecido, pero aprendió a convivir con la gratitud por los años vividos juntos. En el último toque del atrapasueños para Sara, Emily entrelazó un pequeño colgante de plata, la mitad de un corazón, cuya otra mitad había sido enterrada con su hija. Este gesto simbolizaba una nueva comprensión. El amor no muere con quienes amamos, simplemente aprende a expresarse en otro idioma, el idioma de los recuerdos, los sueños y las memorias cuidadosamente atesoradas. A medida que pasaban los meses, Emily notó cada vez más que los nuevos alumnos de Ruth acudían a ella en busca de consejo. Su experiencia, filtrada a través del dolor de la pérdida y la sanación gradual, ayudaba a otros a encontrar su camino en el laberinto del duelo. Recordaba sus primeros pasos inseguros en el arte del tejido, y ahora podía apoyar a quienes apenas comenzaban ese recorrido. La historia de una joven llamada Kate, que había perdido a su hijo en el parto, la conmovió especialmente. En sus manos temblorosas, los hilos se enredaban constantemente, y sus ojos estaban llenos del mismo vacío profundo que Emily había visto en el espejo. No puedo respirar,
susurró Kate un día, dejando caer otro patrón fallido. Emily se sentó en silencio a su lado y comenzó a tejer, contando la historia de Sarah. Ruth observaba estos momentos con una cálida sonrisa. El círculo se cierra, dijo una noche cuando quedaron solas. Ahora te has convertido en quien ayuda a otros a encontrar el camino en la oscuridad. Emily entendió que en esas palabras había una verdad profunda. Al ayudar a otros, seguía sanándose a sí misma. En el hospital, Emily comenzó a notar los signos del trauma en sus pacientes y sus familias. Ahora no solo trataba heridas físicas, encontraba tiempo para escuchar sus historias, compartir su experiencia e incluso invitarlos al estudio de Ruth. Sus colegas comenzaron a llamar a esto la terapia del atrapasueños, al notar los cambios en los pacientes tras esas conversaciones. Un día, Ruth sorprendió a Emily creando un atrapasueños inusual. Estaba utilizando técnicas que la maestra no le había enseñado. ¿De dónde viene esto?, preguntó Ruth con interés. Simplemente llegó en un sueño, respondió Emily, y ambas entendieron que la alumna había comenzado a encontrar su propio camino en este arte ancestral. La relación entre Ruth y Emily también estaba cambiando, transformándose de una relación de maestra y alumna en una profunda amistad. Ahora a menudo se sentaban juntas después de las clases, compartiendo historias y sueños. Ruth hablaba de las tradiciones de su pueblo, de la fuerza de la memoria y de la importancia de transmitir conocimientos. Emily sentía que se estaba convirtiendo en parte de algo más grande, una cadena de sanación que se extendía a través de generaciones. Algún día, dijo Ruth una vez, mirando el atardecer a través de la ventana del estudio, te tocará continuar esta tradición. Emily no entendió de inmediato el significado de esas palabras, pero poco a poco, la idea de tener su propio estudio comenzó a tomar forma en su mente. No para reemplazar a Ruth, algo imposible, sino para continuar su trabajo, añadiendo su propia experiencia y comprensión. Comenzó a reunir materiales, a estudiar diferentes técnicas de tejido y a registrar las historias y meditaciones que Ruth compartía. Cada nuevo alumno aportaba un entendimiento diferente sobre cómo las personas experimentan el duelo de manera distinta y encuentran caminos únicos hacia la sanación. Emily aprendía a adaptarse a cada uno, tal como Ruth lo había hecho con ella. Una tarde, cuando los últimos rayos del sol bañaban el estudio con tonos dorados, Ruth entregó a Emily un antiguo libro con patrones e historias de su pueblo. Esto es más que solo tejido, dijo. Es una forma de preservar la memoria, sanar corazones y conectar almas a través del tiempo. Emily aceptó el libro con reverencia, sintiendo el peso de la responsabilidad y la confianza. Mientras se preparaba para abrir su propio estudio, Emily se dio cuenta de que su camino de sanación se había transformado en algo más, una vocación para ayudar a otros a encontrar luz en la oscuridad. No podía traer de vuelta a Sarah ni a Michael, pero podía convertir su memoria en una fuente de fortaleza y apoyo para quienes apenas comenzaban su viaje desde el dolor hacia la aceptación. En el aniversario de la tragedia, Emily decidió por primera vez visitar el cementerio sin el dolor devastador que antes la alejaba de ese lugar. La mañana era clara, los rayos del sol atravesaban las copas de los árboles, creando un patrón caprichoso de luz y sombra en el suelo. Llevó consigo 2 atrapasueños, uno para Michael y otro para Sarah. Sentada junto a las lápidas, comenzó a hablar en voz baja sobre su camino, sobre su encuentro con Ruth y sobre cómo había aprendido a vivir de nuevo. El viento balanceaba suavemente las plumas de los atrapasueños, como si escucharan su historia. Por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas que corrían por sus mejillas no quemaban como ácido. Eran cálidas, como la lluvia de verano. De regreso al estudio de Ruth, Emily comenzó a trabajar en su último atrapasueños bajo la guía de su maestra. Este debía ser especial, un símbolo no solo de su sanación personal, sino de un nuevo comienzo. Eligió una base blanca, simbolizando un nuevo comienzo, e hilos de todos los colores del arco iris, reflejando el espectro completo de emociones humanas. Cada final es un nuevo comienzo, dijo Ruth, observando el trabajo de Emily. Como el atardecer siempre anuncia el amanecer. Sus palabras resonaron con un entendimiento profundo en el corazón de Emily. Ahora sabía que la pérdida nunca desaparecería, pero había aprendido a llevarla con dignidad, transformando el dolor en una fuente de sabiduría y compasión. En el centro del atrapasueños, creó una espiral que simbolizaba el ciclo infinito de la vida.
Cada giro contenía elementos de su historia. Pequeñas conchas marinas que recordaban los paseos por la playa con Sara, trozos de corteza de roble del árbol bajo el cual Michael amaba leer, cuentas de colores como los dulces que siempre tenían en un cuenco en la cocina. Mientras trabajaba, al estudio comenzaron a llegar sus futuros alumnos, personas que habían escuchado sobre el nuevo estudio que planeaba abrir. Observaban en silencio el proceso de creación, entendiendo intuitivamente que eran testigos de algo importante. Emily sentía su presencia como un apoyo silencioso, como una confirmación de que estaba en el camino correcto. El último toque fue añadir 3 plumas. Una blanca, símbolo de la inocencia de Sara. Una azul, representando la sabiduría de Michael. Y una dorada, el don de sanación transmitido por Ruth. La obra terminada parecía viva, moviéndose con los rayos del sol poniente. «Ahora estás lista», dijo Ruth simplemente. Y Emily entendió que esas palabras no solo se referían al atrapasueños. La semana siguiente, Emily impartió su primer taller de forma independiente. Al mirar los rostros de las personas que acudieron a ella en busca de ayuda, vio en ellos el reflejo de su antiguo yo. Confundido, roto, buscando un camino en la oscuridad. Pero ahora sabía que podía convertirse en el faro que Ruth había sido para ella. «Cada patrón que creamos», comenzó, repitiendo las palabras que escuchó por primera vez en ese estudio, «es parte de un cuadro más grande. Nuestras pérdidas, nuestro dolor, nuestro amor. Todo esto son los hilos de los que está tejida la vida». Y cuando extendió el primer hilo a su alumna, sus manos estaban firmes y su corazón, lleno de una tranquila gratitud. En ese momento, comprendió que el círculo realmente se había cerrado. Sara y Michael siempre serían parte de ella, pero ahora su recuerdo se había convertido en una fuente de luz, no de oscuridad. A través de los patrones de los atrapasueños, de las historias que compartía, de la ayuda que brindaba a otros, ellos seguían vivos. Su amor continuaba transformando el mundo, aunque de una manera diferente a la de antes. Ahora, al dormir por las noches bajo el suave susurro de las plumas de los numerosos atrapasueños que adornaban su dormitorio, Emily ya no temía sus sueños. Había aprendido a aceptarlos como mensajes de aquellos a quienes amaba, como un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda se puede encontrar el camino hacia la luz. Y en eso radicaba su victoria más importante. Queridos amigos, gracias por haber visto nuestra historia sobre el poder de la sanación, la aceptación y la transformación interior. Si esta historia de Emily resonó con ustedes, si encontraron en ella algo que conecte con su experiencia, o simplemente sintieron la profundidad de las emociones humanas, los invitamos a suscribirse al canal. Aquí contamos historias que ayudan a encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros de la vida. Historias de sabiduría, sanación y resiliencia humana. Cada nueva historia es una oportunidad para encontrar apoyo y comprensión. Activen la campanita de notificaciones para no perderse los nuevos episodios. Nos vemos en las próximas historias.